La siguiente ponente que tenemos el día de hoy es una persona que nos va a dar unos tips y técnicas. Yo creo que todos hemos estado en ese punto en donde queremos aprender muchos idiomas, pero a veces decimos, no, pero ¿cómo hago? El tiempo se me dificulta. Entonces quiero darle la bienvenida a Silvi. Silvi nos va a estar enseñando un poco sobre cómo hackear el cerebro a través de diferentes técnicas y herramientas para adquirir un idioma. ¿Vale? Entonces, Silvi, muchas gracias por estar aquí, por enseñarnos esto tan increíble y cómo podemos mejorar nuestras técnicas para aprender un idioma. Te doy el escenario. Hola, gracias por tenerme aquí en este festival, me encanta y me siento muy grata, la verdad, me gustan mucho los idiomas, no me veo, no veo una vida sin estudiar idiomas y básicamente eso. Yo quiero que en esta presentación, en esta ponencia, pues ustedes se lleven herramientas de cómo pueden aprender un idioma y adquirirlo, ya que pues básicamente la estrategia que usan y la metodología que se usa en las escuelas es ambigua y no es cómo funciona realmente el cerebro. Entonces, pues sí, yo llamé mi ponencia Language Hacking y me gustaría digamos que compartirles, comenzar con esta quote de Stephen Krashen. Él es un lingüista que se ha encargado de estudiar cómo funciona el cerebro cuando aprendemos un idioma, porque cuando aprendimos español, en este caso nuestra lengua materna, pues no lo hicimos aprendiendo gramática, reglas gramaticales, sino fue por adquisición. Él se encarga de estudiar la adquisición del lenguaje. Básicamente dice que la adquisición de un lenguaje no requiere un uso excesivo de reglas gramaticales ni requiere ejercicios tediosos de práctica. Aquí hay que tener en claro que hay un aprendizaje activo y uno pasivo. ¿A qué me quiero referir a eso? Existe el input comprehensible, existe una entrada y una salida del lenguaje. El input comprehensible es toda la inversión que tenemos con con el idioma o el lenguaje target, el target language que estamos aprendiendo. Por ejemplo, es el listening, es el reading, ya que nos estamos exponiendo al idioma como tal y estamos aprendiendo el vocabulario, las expresiones, el sistema en el cual funciona el idioma en contexto, porque el gran error del aprendizaje de los idiomas en la escuela es que nos hacen aprender listas de vocabulario, listas de verbos sin contexto, solos, solitos. Y pues el cerebro es muy caprichoso, el cerebro necesita asociaciones mentales, necesita experiencia, necesita ver que lo que aprendemos tiene sentido para recordarlo a largo plazo. Y si lo aprende solo y sin motivación, las palabras como hay como una lista de vocabulario sola, pues se va a olvidar. Además existe también un problema o una pregunta muy frecuente y es que, listo, yo entiendo lo que escucho, yo entiendo lo que leo, pero no puedo hablar. Cuando estoy con un nativo, entonces no puedo hablar. Aquí es cuando encontramos un desbalance entre la práctica pasiva y la activa, porque la persona tuvo mucho input, pero nunca se sentó a tratar de expresar lo que había aprendido en el idioma. Por ejemplo, tratar de hablar, tratar de escribir. Es la salida de lo que ya aprendimos a la hora de utilizar el idioma. Entonces, digamos, ¿cómo se usa el input comprehensible? Es cuando utilizamos input comprehensible y estas técnicas, el aprendimiento del idioma es muy divertido porque comenzamos a ver series, a leer, a ver, digamos, influencers que son nativos en el idioma y podemos, digamos, que disfrutar y a la vez, pues pasar, digamos que pasar tiempo aprendiendo, pero estamos, digamos, chilling out. Entonces, eso lo hace muy divertido. Pero ahora, ¿cómo hacemos que ese input comprehensible también se convierta en una práctica activa? Existen diferentes estrategias como el shadowing. El shadowing básicamente es imitar
imitar ser actores e imitar a los nativos que estamos escuchando. Por ejemplo, elegir un podcast, elegir una serie en Netflix, elegir un video y escuchar atentamente, pausarlo y luego imitar a la persona, pero tiene que ser, toca imitarlo también con el acento, porque hay una gran diferencia cuando uno habla un idioma imitando acento. Puede ser que podemos exagerar al principio, pero vamos a sonar mejor en el idioma y nuestra pronunciación va a mejorar muchísimo. Además, en esta estrategia de shadowing estamos, digamos que practicando todas las áreas del idioma, tanto listening, tanto speaking, reading, porque estamos leyendo los subtítulos del podcast, de Netflix, de las series. Y pues después de hacer esta actividad es muy bueno, digamos, escribir como un resumen de lo que uno habló, etcétera, para practicar como todas las habilidades. De hecho, Tony Robbins en uno de sus libros dice que modelar es una buena metodología para el éxito. En este caso estamos modelando a los nativos que tienen una característica que queremos, que es aprender mejor el idioma, hablando mejor. Entonces, el shadowing es una estrategia muy divertida, de hecho, me ha ayudado muchísimo. Pero listo, entonces, hay muchas personas que me preguntan como, pero es que aprender un idioma es una habilidad que solo algunos, elegidos por Dios, por el universo, no sé, pueden, digamos, memorizar esa cantidad de vocabulario y tantos idiomas, entonces pues no, yo no puedo porque yo tengo mala memoria. La memoria, no hay persona que tenga mala o buena memoria, hay personas que tienen una memoria más entrenada que otras, pero ninguno nació como con el superpower de aprender un montón. Digamos que Hermann Ebbinghaus, él estudió el funcionamiento de cómo una persona recuerda una información a largo y a corto plazo. Y él descubrió que el cerebro tiene una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo, short-term memory and long-term memory. Y que esto se puede, como en español se llama, hackear, por decirlo así. El cerebro necesita olvidar la información y recordarla después, y olvidarla y recordarla. Es como el ejercicio. Cuando, no sé, cuando vamos al gimnasio, entrenamos piernas, entrenamos fuerte piernas, aumentamos peso. Al otro día no podemos ir a entrenar otra vez piernas porque vamos a fatigar el músculo y no va a haber un aumento de masa muscular. Tenemos que dejar por lo menos 2 días entre rutinas para que el músculo se recupere. Asimismo funciona el cerebro. Tenemos que dejar espacio entre el temario que estamos aprendiendo para que el cerebro se recupere, dejar que olvide y del mismo modo, pues, hacer que la curva del olvido, como pueden ver aquí, la curva del olvido, cuando aprendemos algo nuevo, al principio la curva del olvido va a ser mayor. Cuando dejamos un espacio y permitimos que el cerebro olvide, la curva del olvido, al momento de que aprendemos otra vez ese temario, la curva del olvido va a ser menor. Luego dejamos, qué sé yo, 4 días y la curva del olvido va a ser aún menor. Ya en la última repetición ya hemos aprendido el temario que estamos, digamos, aprendiendo y ya va a quedar instalada en la memoria a largo plazo. Esa es como la metodología para aprender algo, no solo idiomas, sino cualquier temario a largo plazo. De hecho, hay muchos softwares que utilizan esta metodología como Anki, Quizlet, que tienen esta estrategia para que tú pues vayas haciendo las cartas y pues según lo que selecciones, pues el software te va a mostrar la carta otra vez según, digamos, la facilidad que tuviste al aprender ese vocabulario, frases, etcétera. Ahora, hay una técnica
que se llama Palacio de la Memoria, que es muy interesante y digamos que permite que traigamos esa creatividad de nuevo. Como dije al principio, el cerebro le gusta las asociaciones, le gusta relacionar lo que aprende con algo muy extravagante. Por ejemplo, el Palacio de la Memoria también se relaciona mucho con la memoria espacial. El cerebro es muy bueno, eso sí tiene una capacidad muy buena de recordar espacios, lugares. Digamos, si yo te dijera que recordaras la casa de tu tía o tu primera casa, si te dijera que recordaras, no sé, la casa de tu novio, de tu novia, la puedes describir perfectamente y en ningún momento tú te sentaste a aprender cómo era la casa y dónde estaba el cuarto y dónde estaba la cama. Simplemente la memoria espacial es algo que es magnífico. Entonces, ¿por qué no usarla para aprender vocabulario, para aprender idiomas? Por ejemplo, digamos que no sé inglés y quiero aprender cómo se dice huevos, por ejemplo, y yo sé y visualizo muy bien cómo es mi casa, entonces me visualizo, por ejemplo, entrando a mi casa y que la puerta es un huevo gigante y yo voy pasando por una puerta que es un huevo realmente, pero ahora entonces, ¿cómo memorizo X si no se parece a mi idioma? En español es huevos, ¿cómo memorizo X? Entonces, digamos que esta puerta gigante que es un huevo tiene un letrero que dice ego y yo lo cojo y se relaciona, parece a esto, entonces lo puedo memorizar mucho más fácil. Eso se puede implementar para aprender vocabulario, digamos difícil, no todo, porque puede ser frustrante o overwhelming, pero es una estrategia muy buena para memorizar vocabulario que es difícil y que simplemente con input no lo retenemos. La última estrategia, pero no la menos importante, de hecho es la que más me gusta porque la combino tanto con la estrategia de memoria espaciada y con contenido que a mí me gusta, porque eso también es muy importante, consumir algo que te guste y que sea significante en tu vida. Digamos, en mi caso, las matemáticas no son mi fuerte, entonces yo no me pondría a estudiar una materia de matemáticas en francés, porque seguramente a los 2 días ya lo voy a olvidar y aunque lo estudie seguido, lo voy a olvidar porque no es algo que yo hago todos los días. Si estudio, no sé, vocabulario de lingüística o si estudio acerca de nutrición, me gusta mucho la nutrición o el ejercicio, pues va a ser vocabulario que voy a recordar con más facilidad porque es algo que estoy haciendo todos los días. Ahora, la traducción bidireccional o bidirectional translation es una técnica que descubrí gracias a Luca Lampariello. Él es un italiano, un políglota que habla 14 idiomas y los habla muy bien. Y es básicamente coger no sé, frases en contexto del idioma que estás aprendiendo y traducirlos, pero no hacer una traducción técnica como, no sé, la que enseñan en la universidad, sino una traducción que tú realizas y que la asocias mucho mejor para recordar. Por ejemplo, hay una peculiaridad en italiano y en francés de decir como necesito algo. En francés, ni en francés ni en italiano existe el verbo necesitar, sino existe una estructura diferente para decir el mismo sentido, que es tener la necesidad de algo. Pero para algunas personas es difícil aprender como eso, pero porque tengo necesidad de algo si necesito. Entonces, con la traducción bidireccional lo que hace uno es coger ese texto y traducirlo literalmente a tu lengua madre. Por ejemplo, avere bisogno di qualche cosa. Es más fácil recordar como, ok, avere es tengo, entonces avere, bisogno, entonces necesidad de cualquier cosa. Entonces es mucho más sencillo hacer esa asociación que solo necesitar, porque me quedaría pensando
pero ¿cuál es el verbo necesitar? No existe. Igual en francés, avoir besoin de quelque chose es lo mismo. Entonces, al traducir, digamos, después de traducir el texto, después de haber traducido el texto de la lengua que quiero aprender al mío, lo tengo que traducir de nuevo a la lengua que estoy aprendiendo. Entonces, por eso es más sencillo. Y eso se hace combinado con la repetición espaciada y es muy poderoso porque uno aprende ya frases en contexto y uno las puede usar sin darse siquiera cuenta. Y bueno, estas son mis redes sociales. Abro como espacio para si tienen algunas preguntas, si quieren, no sé, conocer más de alguna estrategia y si necesitan ayuda en algo, pues me pueden contactar y yo los ayudo. Yo hablo inglés, estoy aprendiendo francés, italiano y comencé un poco de alemán el semestre pasado. Sin embargo, paré un poco el aprendizaje de alemán porque entre más idiomas uno está aprendiendo al mismo tiempo, pues el proceso es más lento. En cambio, si uno se dedica más tiempo a uno, dos idiomas, máximo tres, el proceso es un poco más rápido dependiendo del nivel. Súper, Silvi, me parece increíble, espectacular y súper inspirador todo esto que nos has contado, de verdad. Me siento muy orgullosa, no solamente por verte presentar, sino por pues que estás desde TeamUp siendo voluntaria y apoyando este festival tan espectacular. Agradecerte un montón, Silvi, por contarnos todo esto. Y creo que tenemos una pregunta aquí en el chat. Natalia, ¿cómo podemos dejar de traducir en nuestra mente? Ese es un problema muy común. De hecho, me pasaba mucho al principio. Y primero hay que entender que los idiomas son sistemas diferentes. Los idiomas son como organizaciones, como empresas. Y cada empresa funciona de una manera diferente, tiene clientes diferentes, tiene staff diferente y la metodología en la que funcionan sus, no sé, servicios, productos es diferente. Los idiomas son igual, son como seres vivos. De hecho, los idiomas van evolucionando y cada vez existen nuevas palabras y otras van desapareciendo o van, digamos que el uso de esas palabras es menor. Primero hay que entender eso, que cada idioma es un sistema diferente. Por ejemplo, como vimos, digamos, aquí en la traducción bidireccional, en italiano y en francés no hay un verbo necesitar, sino hay un verbo, hay una estructura, la sintaxis es diferente. Cuando uno es consciente de que cada idioma es un sistema y cada idioma es algo diferente, uno tiene que hacer esto, separar, o sea, poner muy lejos el idioma de uno y no traducir siempre como literalmente como, ok, primero pienso en español y luego en inglés. No, no, porque lo que digo, cada idioma es un sistema diferente. Si estoy hablando en inglés, voy a estar pensando en inglés. Si me meto a hablar en francés, voy a estar siempre pensando en francés y en cómo funciona en francés. No pensar primero en español y luego en inglés, porque eso, digamos que quema mucho el cerebro y sería como estar hablando los dos idiomas a la vez, entonces se comienza a revolver todo. Si voy a comenzar a hablar en inglés, solo pienso en inglés y trato de pensar en inglés. Entonces, ¿cómo hago para pensar en inglés? Tengo que estar inmersos en el idioma, digamos, por ejemplo, cambiar hábitos. Digamos, se me dañó la estufa y necesito buscar un video en YouTube que me ayude a arreglar la estufa. Pues no lo voy a buscar en español, lo voy a buscar en inglés, en francés, en italiano, como tratar de evitar la interacción en español, o sea, el español no se va a olvidar nunca, y estar en contacto con inglés, con francés, mandarín, portugués, para, digamos, que cambiar el chip, porque es más que todo un hábito. Como siempre estamos en un ambiente donde se habla español y siempre estamos, digamos, buscando todo en español,
pues obviamente primero vamos a pensar en español. Entonces, ¿cómo hago para tratar que el 80% de mi vida sea en el idioma que estoy aprendiendo? Entonces, buscar todo, digamos, tengo que leer un artículo o tengo que exponer algo para la universidad, entonces buscar ese tema en el idioma que estoy aprendiendo. Quiero aprender a pintar y quiero hacer, no sé, un retrato, pero entonces voy a buscar el video en YouTube, pero en el idioma que estoy aprendiendo. No sé, quiero durante el gimnasio, por ejemplo, escuchar podcast en el idioma que estoy aprendiendo, cambiar todo el idioma que estoy aprendiendo, hacer, digamos que usar eso de modelar lo que dice Tony Robbins, cómo vive una persona que habla el idioma, pues está en contacto cada rato con su idioma materno, que es lo que hacemos nosotros en español. Entonces hacer lo mismo, digamos, hago ejercicio de rutinas en casa, entonces busco los videos de ejercicio en el idioma que estoy haciendo, que estoy aprendiendo, y ahí estoy haciendo input compensable, y por ende pues es tratar de poner el idioma que estamos aprendiendo el mayor tiempo posible, digamos un 80% al día, tratar de estar en contacto leyendo noticias en ese idioma y así. Súper, Silvi. Y tenemos otra pregunta por acá. ¿Cuánto tiempo aproximadamente crees tú que lleva aprender un idioma? Eso es muy relativo porque hay muchos factores. Está cuánto te gusta un idioma, o sea, no hay un tiempo como, ok, en 5 años alcanzo un C2, no, porque hay gente que ha alcanzado un C2 en algún idioma en un año, como hay otros que se han demorado mucho. Tengo un amigo que estudia mandarín y se ha demorado 1 año y 3 meses en coger un B1 y ya va a ser el certificado en B2. Entonces, es la pasión que uno tenga en el idioma. Digamos, en inglés al principio yo no le tenía pasión y yo me acuerdo de niña en el colegio odiaba el inglés porque sentía que nunca pasábamos de tema, que era lo mismo, aburrido de los libros, de estudiar gramática, pero cuando le encontré la pasión, en un año ya había logrado como un C1. Digamos, en el francés lo cogí así. En francés, en un año ya estaba en B1. Y en italiano, al principio, digamos que fue un poco más complejo para mí, porque, digamos que estaba haciendo muchas cosas en el día, trabajando, estudiando, y la verdad es que trabajaba como 10 horas al día, más el estudio que era por la mañana, o sea, estaba todo el día como ocupadísima. La pasión que comencé con italiano no fue tan buena y por ende al año yo todavía no era un B1, pero ya que le cogí la pasión, en 3 meses ya fui un B1. Entonces eso es muy relativo. Uno debe elegir el idioma que más le llame la atención y que uno se sienta y sienta como ese placer de aprender. Como me emociona, ya quiero llegar a casa, estudiar y escuchar algo en italiano. Digamos que yo ya le cogí la pasión a italiano y yo me la paso escuchando canciones en italiano, viendo series en italiano porque me encanta. Y paradójicamente, cuando termino de ver un capítulo, me la paso hablando en italiano, pensando en italiano, y así me pasa en francés. Es la pasión que le tengas al idioma, porque a cada rato vas a estar estudiando, vas a estar aprendiendo, y como lo que dije antes, el cerebro le gusta lo que es placentero, y si te da placer y si te emociona estudiar ese idioma, lo vas a coger muy rápido. Y si estudias un idioma que no te gusta, no lo vas a aprender y te vas a demorar mucho. Perfecto, Silvi. Y creo que tenemos aún espacio para otras dos preguntas antes de pasar para la siguiente ponencia. Y Angie te pregunta, me interesa aprender francés para este idioma, ¿qué me recomiendas? Bueno, lo primero que recomiendo es utilizar memoria espaciada y utilizar, digamos, Anki y aprender las palabras más comunes. Y, digamos, cuando yo comencé a estudiar francés, yo me la pasaba, yo busqué, literal, yo busqué covers
de canciones, porque yo no estaba muy metida en la cultura francesa y yo no sabía si me iban a gustar las canciones francesas o el contenido francés, entonces busqué covers de música que yo ya escuchaba. Entonces, primero debes buscar contenido en el idioma y que sea básico si quieres comenzar a aprender el idioma. Por ejemplo, si no sabes nada, puedes buscar caricaturas en francés y verlas con subtítulos en francés. ¿Por qué no en español? Porque, no sé, por ejemplo, a mí me gustan los doramas o ver cosas que están en un idioma que en serio no sé y no quiero aprender, pues si le pongo subtítulos en francés, italiano o inglés. Pero ¿por qué no en un idioma que tú ya sabes? Porque la verdad vas a estar leyendo el idioma que sabes y no le vas a estar prestando atención a lo que estás escuchando. Entonces, busca contenido, canciones y haz shadowing. Eso fue lo mejor que pude haber hecho en francés. Haz shadowing. Busca podcast con los subtítulos, los escuchas como 2 veces y luego repites. Y paradójicamente tú ya te estás memorizando la estructura del francés, la pronunciación y vas a comenzar a hablar. Y haz un plan de acción. Digamos que los idiomas es como entrenar. Todos los días tienes que dar un paso. No puedes dejar de un día, no estudiar una semana, etcétera, porque se te va a perder el hábito. Es un hábito que debes instalar y hacerlo autónomo cada día. Entonces busca 1 hora, 2 horas para estudiar. Busca, digamos, hay una metodología. Son unos libros que se llaman Asimil y ellos usan esta metodología de aprendizaje espaciado. Así. Buscas en francés y ahí te explica todo cómo comenzar el idioma y te enseña trae audio, trae ya las frases en contexto y utiliza la metodología de aprendizaje a largo plazo. Son libros muy buenos y no solo hay en francés, hay en inglés, en italiano, en alemán, en coreano, hay en muchos idiomas. No, hay en todos los idiomas, no solo en francés. En Canadá se hablan variaciones de francés y también en Francia sí, es como, pongamos el ejemplo del español. Aquí el español tiene muchas variaciones, millones. Digamos, nomás aquí en Colombia está el español cachaco, está el dialecto cachaco, está el costeño, el paisa. En España también hay muchos dialectos, está aquí en Latinoamérica hay bastante, el de México, Argentina, Chile. La verdad es que cuando estás aprendiendo un idioma es fundamental que te enfoques solo en un dialecto, porque si no te vas a frustrar y vas a ver, digamos, por ejemplo, en inglés está el americano, el de UK, y si te enfocas en aprender como todos los dialectos es imposible, ni siquiera uno sabe todos los dialectos de su propia lengua. Enfócate solo en un dialecto y vuélvete experta en ese dialecto. ¿Me dices el nombre de qué? ¿De los libros? Ah, ok, se llaman Asimil. Asimil. Creo que es con doble S y hay un montón de libros y son excelentes, excelentes. Buscas Asimil inglés, Asimil francés, italiano, alemán también está. Y hazte como tu propia carpetica en el computador donde hoy en día la tecnología es magnífica y tú puedes buscar recursos. Un libro de francés a uno. Y te dedicas todos los días a hacer un capítulo de ese libro y luego lo repites, utilizas la memoria espaciada, la estrategia
y haces un capítulo y dices como, bueno, lo voy a revisar en 4 días otra vez. Y luego lo reviso en 2 semanas y luego en un mes. Y así es organizar. Es muy fundamental que antes de comenzar a aprender un idioma, te sientes, organices tu tiempo con Google Calendar, pongas alarmas y planees la estrategia, porque sin planear, pues no vamos a hacer nada. Los puedes buscar, están en Amazon y ahí los pides y por internet hay muchos recursos donde los puedes encontrar. También en Telegram. Yo he encontrado los libros de Asimil en Telegram con los audios y son muy buenos. ¿Alguna Espectacular. otra pregunta? ¿Ah, ¿ya? Ah, sí. Espectacular, Silvi. Millones, millones de gracias. Demasiado útil todo este contenido y qué rico donde la ven tan pequeña en edad, porque tiene 20, ¿cuántos, Silvi? No, 20, 20 años. años, imagínense, y habla todos esos idiomas. Entonces es un honor y un orgullo poder estar aprendiendo hoy de ti este contenido, esta información. Muchísimas gracias, Silvi, por esta súper presentación, todos estos tips y herramientas. Creo que son de muchísima utilidad y necesario para todo lo que llevamos en esta sala que hemos estado hablando de internacionalización, de inteligencia artificial, de todo este mundo global que cada vez nos exige ser cada vez más globales y abiertos para el mundo. Así que muchas gracias, Silvi, por tu presentación. Gracias a ti. Fue emocionante y pues me encanta poderles compartir lo que, lo que me gusta. Muchas gracias. Silvi, ¿ya diste tus redes? ¿Dónde te pueden seguir para saber más contenido que tú Sí, enseñas en pues, tus redes? sí. Yo comencé a emprender en mis redes y a compartir contenido acerca de idiomas si me quieren seguir y si quieren, no sé, asesorías acerca de cómo aprender idiomas o quieren, digamos, que les enseñe a organizar el tiempo, pues me pueden escribir a WhatsApp y pues también me encuentran ahí en Instagram. Excelente. Muchísimas gracias, Silvi. Bueno, Ok, tómenle fotos, gracias. tómenle fotos para que conecten con Silvi. Y bueno, ya vamos llegando al final, ya nos falta poco para finalizar este gran festival. Díganme cómo están, mejor dicho, tenemos un montón de ponencias espectaculares, de contenido espectacular, un montón de personas que nos han estado entregando todo ese conocimiento, esa sabiduría, esas experiencias y ya estamos